Y quiero empezar por hacer un sobrevuelo respecto de dónde estamos hoy en día en el mundo. Y efectivamente la economía circular está orientada a resolver ciertos problemas, pero tenemos que mirar dónde estamos en términos del desarrollo socioeconómico que hemos tenido en la humanidad. Hay quien diría que no existe un mejor momento para estar vivo que este. Las gráficas de lo que podríamos definir como éxito y como progreso están también vinculadas en la misma escala a una serie de gráficos que lo que muestran es deterioro. En nuestro progreso hemos deteriorado también en muchos ámbitos el único entorno que conocemos y que nos resulta viable para el desarrollo que ansiamos. Miren, por ejemplo, y este es un tema que a mí me parece tremendamente relevante, el gráfico superior izquierdo es la concentración de dióxido de carbono. Tenemos acidificación de los océanos, la generación de metano, el ozono estratosférico, etc. Son todas gráficas de degradación. Pero si nosotros miramos la concentración de dióxido de carbono y volvemos atrás al de la población, miren por favor si es que alguno de ustedes alguna vez tuvo duda de si hay una correlación entre la población y la concentración de dióxido de carbono. Es absolutamente correlacionado, digamos. Somos nosotros los que estamos generando ese dióxido de carbono y es evidente porque cada vez somos más. Digamos. Hoy día la tasa de crecimiento neta de la población del mundo es 2,44 personas por segundo. Por lo tanto, es natural que en una población creciente a ese ritmo se vayan generando también este tipo de problemáticas. Hemos perdido 80% de los bosques primarios, estamos perdiendo una cantidad enorme de especies animales. Desde el año 69, el ser humano viene consumiendo todos los años más que lo que el planeta es capaz de generar ese mismo año. Es lo que se llama el Día del Sobregiro. El Día del Sobregiro, la última vez que fue el 31 de diciembre, fue en 1869. Desde entonces, el Día del Sobregiro se viene acercando en el tiempo. El año pasado fue el 2 de agosto. Muy probablemente este año va a ser a finales de julio. Como les decía antes, el cambio climático es un tema grave, relevante. Hoy en día estamos enfrentando una serie de anomalías climáticas productos de ese nivel de concentraciones de gases de efecto invernadero, y ya sabemos además que los acuerdos que logramos en París no son suficientes. Tenemos que acelerar la disminución de la concentración de esos gases para que lleguemos a no más de 1,5 grados respecto de la era preindustrial. 8 millones de toneladas anuales que están siendo vertidas todos los años a los océanos. A mí me tocó en septiembre del 2015 estar convidado por el Foro Económico Mundial a una reunión que es la que se llama el Summer Davos, el Davos de verano en China, en Dalian. Y en ese momento se iba a entregar, uno de los hitos del programa era que se iba a entregar la estimación de cuánto plástico había en los océanos en ese momento. Nos reunimos en una sala que había sido más o menos de aquí hasta el muro, chiquitita la sala, éramos 12 pelados que estábamos interesados en el tema, el presidente de la Fundación Ocean Conservancy, contando cuánto plástico estaban detectando en los océanos, y resulta que además nosotros habíamos participado en parte de ese encuentro, porque habíamos participado de una de las mediciones en el Pacífico Norte con la gerenta general de Triciclos Brasil, que participó de una de esas expediciones, y la estimación era esta: 1 tonelada de plástico por cada 5 toneladas de peces al 2015. Y el presidente de Ocean Conservancy dice, bueno, esta es la estimación que estamos viendo en este momento, estamos sacando los últimos números y estamos redactando el último informe que se va a entregar en enero en Davos. Estamos en septiembre del 2015, en enero del 2016 en Davos se iba a entregar el informe ya concluyente. Entonces, quienes estábamos además invitados a Davos, dijimos, va a ser una sesión contundente, ¿no? Resulta que la sala era como 2 veces esta, una sala como para 100 personas, de nuevo los mismos 12 pelados. El tema, como diríamos muy chilenos, no calentaba a nadie, no era un tema. En la sala de al lado 500 personas con un tema, en el otro lado otras 500 personas en otro tema. Los que estábamos preocupados por el asunto y nos parecía grave y que había que resolverlo, éramos de nuevo 15, 20 personas. En el World Economic Forum, cada vez que hay una sesión, se lanza después una frase que resume la sesión y se lanza por las redes sociales. En este caso, la frase tenía que ver con esto: al 2050, si seguimos igual, vamos a tener igualdad de peces que plástico en los océanos. Ese es el ritmo en el cual estamos, no solo produciendo plástico, sino que además la gran mayoría de esos plásticos son plásticos de un solo uso, y esos plásticos en muchos casos están diseñados para terminar en el medio ambiente, entre otros ámbitos en los océanos.
La frase fue esa, more plastic than fish in our ocean, not if we can act now, fue la frase que se lanzó por las redes sociales, y les repito, el día anterior, esto es del 19 de enero, el 18 de enero del 2016, éramos 15 personas las que estábamos interesadas, el 19 de enero se lanza esta frase, y esa frase ha sido la frase más replicada en la historia de las redes sociales del Foro Económico Mundial, que es posiblemente una de las plataformas de generación de contenido más importantes del mundo. Lo que les quiero graficar con esto es que en esa dimensión y en muchas otras, el mundo ha cambiado de forma aceleradísima en los últimos 3 años. Tanto es así que un tema que no existía, que le importaba a 20 personas, en el último año, más de 30 países y estados legislaron para prohibir o limitar la venta o la entrega gratuita de productos plásticos de un solo uso. El año 2016, la palabra del año o el concepto del año, según la revista Times, fue fake news. El año 2018, el término del año fue single use. Entonces, un tema que, de nuevo, no estaba en cómo nosotros nos educamos, cómo nos formamos, lo que nos enseñaron en las universidades, en nuestros primeros años de trabajo. Ese tema se posicionó ahora y pasó a ser un tema tan relevante que hoy en día es política de Estado en muchos países. Y es que el tema del plástico es importante porque, por un lado, si nosotros lo combustionamos, aunque sea para producir energía, termina contribuyendo al calentamiento global. Si lo descartamos a través de los residuos domiciliarios o asimilables domiciliarios, terminamos evidentemente afectando ecosistemas terrestres durante siglos. Y si lo disponemos en el agua, al disponerlo en el agua, tiene una probabilidad enorme de terminar confluyendo en uno de esos 5 grandes giros. Hoy en día las corrientes se sabe que confluyen en esos 5 puntos, Pacífico Norte y Sur, Atlántico Norte y Sur y Océano Índico, y las partículas de plástico tienden a concentrarse en lo que incluso en muchos ámbitos se llaman las islas de plástico. No son islas, son una especie de sopas de plástico, en que la del Pacífico Norte, que es la más grande, es del tamaño de Francia y Benelux, y sigue creciendo de forma dramática. ¿Por qué crece de forma dramática? Porque hoy en día, además, empezamos a identificar cómo ese plástico que está flotando en los océanos es un elemento que afecta a la vida silvestre. Y alguien podría decir, ¿y a mí qué? ¿Válido? Resulta que hoy ya tenemos demostraciones de cómo esa afección sobre la vida silvestre está empezando a afectar a la salud de las personas. Hace pocos meses salió el principal informe de cuánto microplástico hoy hay, no solo en el tracto digestivo, sino que además, como por ejemplo ciertos plásticos que tienen comportamiento de esponja, empiezan a atraer más los metales pesados que están en flotación también en los océanos, y por lo tanto esos metales pesados se empiezan a concentrar de forma anómala en aquellos peces que están más altos en la cadena alimentaria. Por lo tanto, también empieza a afectar desde el punto de vista de consumimos nosotros peces con no solo microplásticos, sino que también consumimos con una concentración mayor de metales pesados. Todo eso afecta a la vida marina, afecta por supuesto a la salud de las personas, pero quiero llevarlo a un ámbito mucho más concreto. ¿Cómo esto afecta a las empresas? ¿Cómo esto afecta al desarrollo económico y al desarrollo empresarial? Y quiero graficarlos con 4 imágenes. Podría pasarme días mostrándole distintos tipos de imágenes. Esta de aquí es una imagen de un fotógrafo muy famoso, se llama Chris Jordan. Él se ha dedicado a fotografiar cuál es el nivel de afección justamente de los plásticos en la fauna marina, muy enfocado en las aves. Hoy en día, más del 95% de las aves marinas tiene microplástico en su interior, porque es evidente, un ave que ve un elemento flotando que le llama la atención y que además está recubierto con fitoplancton o con zooplancton, va, se lo come y eventualmente se lo da a los pichones, eso entra al tracto digestivo y son animales que evidentemente mueren porque no están consumiendo nada que los nutra, incluso porque gastan muchísima energía en tratar de degradar algo que los afecta. Lo que más se ve en las fotos de Chris Jordan son tapitas de bebida. Entonces, créanme que este es un tema dramático y ha pasado a ser central en el desarrollo de todas las empresas de bebidas que conocemos. Se han visto, se encuentran muchos encendedores, también encendedores plásticos. Hay ya caracterizaciones muy concretas de qué tipo de elemento, qué diseño es aquel que está más presente en los estómagos de las aves marinas. El de arriba es evidentemente una tortuga que nació atrapada dentro de un plástico de un anillo de six-pack, y eso ha gatillado toda una redefinición de cómo están diseñados no solo los six-pack, es cómo hago para que 6 latas se adhieran unas con otras. Y créanme que no era tan difícil encontrar un pegamento que adhiera a las latas, resista la temperatura del refrigerador y no se necesite
el six-pack. Entonces esos son elementos que han cambiado la industria. El de arriba son 3 imágenes de un video de una tortuga marina que la encontraron un grupo de amigos que estaban navegando por el fin de semana y vieron una tortuga que tenía un comportamiento extraño, la subieron a cubierta, se dieron cuenta que tenía algo en las fosas nasales, se demoran más o menos 10 minutos en extraerlo, hay versiones de 20 segundos, de 1 minuto, está la de 10 minutos, etc. Y cuando la sacan se dan cuenta que es una pajita, una bombilla. Ese video se viralizó al punto de que es hoy el principal elemento que ha generado políticas públicas en todo el mundo. Y hoy en día hay campañas, incluyendo Chile, sin bombillo, por favor. Y hoy en día hay municipios que ya han prohibido la entrega de pajitas, bombillos, etcétera. No straw, please, sin canudo, por favor, sin pitillo. En todo el mundo hoy en día se está prohibiendo el uso de un elemento que en realidad hasta ese entonces lo sentíamos que era inocuo, ¿no es cierto? Pero después empezamos a entender que en realidad no era tan difícil inclinar, digamos, se pueden hacer tutoriales de YouTube, digamos, pero inclinar el codo y después inclinar, yo sé que son 2 movimientos, pero se puede, digamos. Hay un tercero que tiene que ver con tragar sin que se te caiga. No es tan difícil. Pero lo más interesante, más allá de la broma, es que ustedes se dan cuenta que antes de ese video, si yo era un industrial que producía bombilla, yo estaba en mi zona de confort, yo estaba súper seguro. Y de un segundo a otro, 4 amigos, tarjeta volando, 4 amigos sacaron su celular, hicieron un video y se me acabó el negocio. Se me acabó el negocio. No es que digáis, bueno, ¿cómo me reinvento? Es cierto que hoy en día están saliendo las bombillas hechas de un papel, hechas de caña. Créanme, se acabó el negocio. Migra a otro, de un minuto a otro. Perdón, estoy apretando. Y este otro es súper interesante también. El doctor Salomon David es un biólogo especialista en lo que se llaman fósiles vivientes. En lo que estudia son aquellas especies que viven muy profundo en los océanos, entre ellos el celocantomorfo, y en septiembre del año pasado levantaron este celocantomorfo dentro de los muestreos que tenían que hacer, lo abrieron y se dieron cuenta que estaba lleno de plástico. Entonces, estamos hablando ya de que incluso el plástico no solo está flotando por la superficie del océano. Hace pocas semanas atrás salió un estudio en que los pequeños vertebrados marinos que viven en las fosas, como las fosas marianas, estamos hablando de 11 kilómetros de profundidad, tienen microplásticos en su interior. En este caso no es solo dramático desde el punto de vista de una especie que vive a 350 metros de profundidad, que llega a tener plástico en su interior, bueno, es un tema dramático, pero fíjense que aquí hay un paquete de una de las snacks más conocidos del mundo. Si yo soy quien elabora el producto, si yo soy el gerente de marketing de esa empresa, créanme que es el último lugar donde yo me imagino que va a terminar mi marca. Y esto empieza a ser tan visible como que hoy hay campañas, fundamentalmente elaboradas por Greenpeace, donde hay buzos que van, sacan la basura plástica y se sacan fotos con una GoPro en la profundidad y le dicen, Coca-Cola, ¿is this yours? Nestlé, ¿is this yours? Y créanme que eso se viraliza con una velocidad impresionante. Entonces, ya no se trata solo de si a mí me emociona o no el oso polar y el entorno que se le está derritiendo, o las mariposas que migran de un hemisferio a otro. Es que hoy en día la declaración que yo ponga en los productos que estoy desarrollando, en mi modelo de negocio, pasa a ser un elemento que potencialmente puede terminar afectándome en mi negocio, en mi presencia de marca, en cuánto la sociedad va a confiar en lo que yo hago o no. Este es el mapa del mundo en generación de basura per cápita. A color más oscuro, mayor basura, a color más claro, menor basura per cápita. Y por lo tanto, si se dan cuenta, la basura, como decimos ahí, es una consecuencia del modelo de desarrollo. País más desarrollado, mayor Producto Interno Bruto, mayor cantidad de basura. Pero con el agravante de que nosotros tenemos un porcentaje importante de la población del mundo que hoy vive con menos de $2,5 por día y que no solo por imperativo moral, sino que por lo que está pasando en el mundo, necesitamos que esos grupos de la población se desarrollen, progresen, pero si les mostramos los modelos de desarrollo de Europa y Estados Unidos, créanme que el problema pasa a ser extremadamente grave, no solo en esta dimensión, en la dimensión de emisiones atmosféricas, en la dimensión de consumo de agua, en varias dimensiones pasa a ser un problema mayor. Lo que les quiero graficar con esto es que estamos viviendo en este momento un periodo en la historia tremendamente interesante donde lo que se está poniendo a prueba es nuestra capacidad inteligente de adaptarnos a una situación tan dramática como esta. La inteligencia del ser humano, la capacidad creativa, la capacidad de innovar, es para sacarla a relucir ahora.
este es el momento. Y este es el momento donde la humanidad va a premiar a los campeones. Campeones que no solo estén orientados a reducir su impacto al máximo posible. Hasta, yo diría, los últimos 20, 30 años, nuestro objetivo ha sido ser cero emisión, ser cero impacto. Este es el gráfico. Tengo 100 de emisión y quiero un gráfico descendente a la derecha que termine en cero. Yo soy empresario y esa cuestión no me entusiasma nada. Me parece deprimente, digamos. No creo que a nadie le entusiasme un gráfico que tiende a cero. Además, tender a ser menos malo no necesariamente pasa a ser interesante. Entonces, la provocación que hace William McDonagh, que les voy a hablar un poco más de él, es un arquitecto y diseñador estadounidense que es el padre de la economía circular. Entonces, desde ya les pido, déjenlos en sus mentes, anótenlo, lean sus libros, vean sus charlas. Para quienes trabajamos también en el mundo de la construcción, es uno de los referentes más importantes que uno tiene que mirar. Y lo que propone Bill es no solo hagamos la trayectoria menos mala, pasemos a la zona inferior del gráfico, pero construyamos también una trayectoria más buena. Si el mundo está así de desafiado, esa es la invitación. No es solo a vegetar, no es solo a seguir con mi negocio, bueno, ya voy a hacer algunas cositas un poquitito menos malas. Se acabó, porque si te mantienes en esa zona, no estás en tu zona segura. Estás en una enorme zona de riesgo, la posibilidad de que no solo las políticas públicas, tus consumidores, tus empleados, tu comunidad te terminen borrando de un plumazo, existe. No te voy a decir si es alta, es baja, es mediana, pero existe. Y por el contrario, aquellas empresas que entiendan qué es lo que yo puedo hacer para ayudar a resolver ese y otros problemas que está viviendo la humanidad, son los que se van a ganar el mercado. Eso es lo que el mundo necesita hoy. Tenemos que aprender a salir de esta lógica lineal, donde por alguna razón, en algún momento, y claramente no nos dimos cuenta que cuando Colón descubrió América y cachamos que era una esfera, parece que a nadie se le ocurrió decir, hey, espera, una esfera es finita. Y si la esfera es finita, entonces quiere decir que tenemos que aprender a operar de una forma distinta, de simplemente extraer como si hubiera recursos infinitos, producir o diseñar, producir, consumir y finalmente disponer como si la naturaleza fuese capaz de absorber cualquier cosa que nosotros le tiremos. ¿En qué minuto nos compramos ese paradigma? Ahora, o somos negligentes en el tiempo y en realidad me da lo mismo y eventualmente respeto eso. Yo les digo honestamente, yo respeto a alguien que se me para y dice, ¿sabes qué? Me importa un huevo. Yo estoy aquí para vivir los próximos 10, 15 años o los 5 minutos de gloria. El resto me da lo mismo. Prefiero eso que la actitud media, no, sí, hacemos y no hacemos. Yo creo que el momento histórico está para meterle coraje a esta lógica. Porque objetivamente no tenemos suficientes recursos para extraer de manera infinita. Y el que me lo quiera demostrar, feliz de que me demuestre cómo se extrae de forma infinita en un entorno finito. Y tampoco podemos disponer de forma infinita en un entorno finito. Lo que tenemos que hacer es migrar de un modelo lineal a un modelo circular. Esto es lo que se llama el gráfico mariposa, es la adaptación de la Fundación Ellen MacArthur a los criterios justamente de William McDonagh de Cradle to Cradle, donde lo que está marcado acá es, en la zona, en el eje principal, lo que está marcado es lo que se llama la economía lineal, donde nosotros extraemos materiales, manufacturamos a través del diseño, producimos, consumimos, y finalmente acá desechamos lo que se llaman las pérdidas sistémicas, ¿no? Y separa este gráfico entre dos grandes elementos. Y aquí yo les pido que empiecen a pensar de una manera distinta. Lo que define es, hay una serie de elementos técnicos y hay una serie de elementos biológicos. Y aquí hace una ruptura respecto de lo que nosotros hemos entendido que son los consumidores. Si yo voy a comprar este clicker, el mercado me va a definir como un consumidor, pero créanme que yo no me lo voy a comer. Yo lo que necesito es usar el clicker. Yo lo que necesito es usar el micrófono, yo lo que necesito potencialmente incluso es usar una camisa, usar esta sala. No necesito consumirla. De aquellos elementos que son consumibles, que están incorporados dentro del ciclo biológico y que efectivamente son los elementos de consumo. Elementos de uso, elementos de consumo. Y eso es importante entenderlo para empezar a entender cuáles son las oportunidades de negocio que se están presentando. Tenemos que salir de una lógica fundamental de obsolescencia programada y de desechabilidad. Estos elementos, para qué decir los celulares, están diseñados para que efectivamente se te eche a perder en un tiempo determinado, tú puedas consumir o comprar más bien uno nuevo. Y nos hemos comprado en los últimos 60, 70 años esta lógica de como que fuese algo valioso el comprar o adquirir o aceptar elementos que los voy a usar pocos segundos y los voy a desechar al medio ambiente.
Ambos elementos, tanto el de la obsolescencia programada como el de la desechabilidad, fueron decisiones. Yo no uso panty, no tengo nada contra los hombres que usan panty, digamos, pero no uso. Pero sí sé que hoy en día, si los miras, se te rompen. Tengo 3 hijas, digamos, que les pasa un poco esto, ¿no? Se las ponen y ya se les pasa el punto. Las panties fueron diseñadas así. Esta era la primera publicidad que hacía DuPont, un camión tirando a otro. Estaban diseñados para que fuesen tremendamente resistentes. Y lo que hicimos en su momento fue reinventarlos. De la misma manera como se inventaron las luminarias, se reinventaron las luminarias. Hay un video que es muy interesante, que también les recomiendo que lo miren, que se llama Obsolescencia Programada, donde hay un tipo que hace o muestra, digamos, en el video lo mismo que nos ha pasado a todos: se le echa a perder la impresora. ¿Y qué hacemos cuando se le echa a perder la impresora? Vamos a la tienda. Y en la tienda, ¿qué es lo que nos dicen a todos? Es más barato comprar una nueva que arreglar esa, porque además ni siquiera está hecha para ser arreglada. ¿Se imagina una cosa tan compleja como una impresora que no esté hecha para ser reparada? De nuevo, es una decisión. Y este tipo empieza a darse cuenta, a través de su investigación, de que la obsolescencia programada, en este caso aplicada a una impresora, no fue otra cosa que un diseño, un modelo de negocio. Y ese diseño de modelo de negocio empezó con las luminarias. En la década del 40, en Europa, en la década del 20, en Europa se juntaron las principales empresas que hacían ampolletas. Y en ese momento hacían ampolletas con un filamento del grosor de un dedo que duraban siglos. Y cuando digo siglos, lo digo con responsabilidad. Existe todavía una ampolleta en una estación de bomberos en California que lleva encendida más de 100 años. Y la razón por qué lleva encendida más de 100 años es porque hay un protocolo a la bomba de que esa ampolleta no puede apagarse nunca. Y esa es una de las manifestaciones de cómo se hacían las ampolletas antes. Se pusieron de acuerdo los fabricantes de ampolletas y crearon el primer cartel de la humanidad. En ese cartel dijeron: aquellos que fabriquen una ampolleta que dure más de 1500 horas van a tener que pagar 7500 marcos alemanes de la época. Y no solo cambiaron la forma de fabricar las ampolletas, cambiaron la forma de que se enseñaba la ingeniería y que se enseñaba el diseño. Cambiaron nuestra forma de pensar y de entender el valor de los productos. Tenemos que salir de esa lógica de desechabilidad para entrar a la economía circular. En la economía circular, y voy a hablar primero del ciclo técnico, lo primero que hay es el concepto de compartir. Y miren qué interesante. No estoy diciendo que Uber y Airbnb son empresas que hayan nacido motivados por el cuidado del medio ambiente o por la problemática de las aves marinas del atolón de Mururoa. Pero son dos empresas que lo que hicieron fue algo muy interesante. Es mirar qué inventario hay disponible. Eso es lo primero que hay que hacer para entender el concepto de la economía circular. ¿Dónde hay un inventario disponible que yo pueda utilizar para hacer un negocio sin tener que generar nuevos sistemas de extracción y nuevos sistemas de disposición? Aquí hay 7, 8, 9, 10 sillas. Y están disponibles acá. En este minuto es un inventario que está disponible con el cual se podría estar haciendo un negocio. Le aseguro que hay alguien que está disponible para eventualmente pagar 10 pesos y usar esta silla en vez de comprar una nueva. Como eso, Uber dijo: hay autos que están disponibles. Y esos autos, con nosotros particulares, se mantienen desocupados más del 90% del tiempo. Airbnb dijo: hay camas disponibles, hay piezas disponibles, hay casas disponibles. No necesito fabricar nuevos hoteles, y yo sé que eso puede ser un atentado para la industria en la que estamos, pero lo que hizo hoy en día Airbnb fue justamente convertirse en la principal empresa de hotelería del mundo sin construir ni un solo hotel. Y no solo sin construir ningún solo hotel, sino que también sin necesitar echar abajo algún edificio para tener que construir un hotel. Auto y couchsurfing son lo mismo. Empresas que se han posicionado en la lógica de la economía compartida. Y hoy en día, por supuesto, los celulares están ayudando a que las personas compartan elementos que de otra forma difícilmente los podían llegar a transmitir. ¿Cuántos aquí tienen un taladro? ¿Saben cuánto se usa un taladro al año? 7 minutos. Y tú lo que necesitas es un hoyo en la pared, ni siquiera necesitas el taladro. Y como el taladro, la escalera, y la mesa, y la sierra, y un montón de herramientas que la verdad están ahí guardadas, muchas veces echándose a perder, habiendo requerido una serie de recursos, en circunstancias que lo que necesitas es, de nuevo, el uso de ella. No ni siquiera necesitas poseer la cantidad de polímero y la cantidad de metales que lo componen. Mantener y prolongar. Miren lo que le pasó a Patagonia. Dentro de
las industrias que mayor daño generan está la industria de la moda. Es la segunda después de la industria petrolera. ¿Por qué? Porque se requieren no solo procesos extractivos, sino que además las tinturas, todo el transporte. Pero más allá de lo que implica la fabricación de una prenda textil, uno de los grandes problemas es lo que se llama el fast fashion. Hoy en día hay muchas ciudades en el mundo donde es más barato comprarte una camisa nueva que mandar a lavar y planchar la camisa que usaste ese día. Y eso ha generado que se acumulen toneladas y toneladas de textiles en distintos lugares. Digamos, cuando en Chile hay una catástrofe, créanme que son montañas de textiles que son absolutamente inservibles. La cantidad de fibras distintas que tiene una prenda cualquiera hace muy difícil el poder llegar a reciclar esas fibras. Hoy en día, cuando hemos mirado los cauces de agua, la cantidad de microfibras textiles que están presentes incluso en el agua potable es dramática, y hoy en día estamos tomando agua con fibras textiles, porque la fibra textil, cuando yo la lavo, se desprenden micropartículas. Las micropartículas van a los sistemas de drenaje, no necesariamente la planta está preparada para terminar reteniéndola, y eso vuelve a los sistemas muchas veces embotellada o directamente a través del agua de la llave. Patagonia dijo: yo no quiero ser parte de eso, yo quiero presentar un modelo distinto, y estamos trabajando con Patagonia en un montón de aspectos que tienen que ver con las distintas fibras, cuáles son las mejores, cómo hacemos prendas que duren más tiempo. Pero esto quizás fue la provocación más interesante. Dijeron: vamos a lanzar una campaña que se llama OneWear, donde tú debieras llegar a una tienda Patagonia y el vendedor te debiera decir: ¿usted realmente necesita comprar eso? ¿O amaneció deprimido y en realidad se quiere dar un gustito? Porque si es que lo que tiene es una prenda que se rompió, tráigala y nosotros se lo reparamos. Estuvimos todo el fin de semana en Lollapalooza reparando prendas, no solo Patagonia, sino que también de otras marcas, con el objetivo de que las prendas duren más. Y si lo que usted tiene está tan roto, entonces tráigalo y nosotros lo reciclamos. Pero el objetivo es: no compre por impulso, no compre si realmente no lo necesita. Dos cosas extraordinarias pasaron. La primera, Patagonia subió un 20% las ventas. Por el simple hecho de provocar al consumidor diciéndole: no me compre, sea responsable, piense antes de entender qué es lo que necesita, el consumidor generó un vínculo mucho mayor y crecieron las ventas. Lo otro es dramático. Patagonia opera hoy en día la planta de reparación de ropa más grande del mundo, y es como 3 veces esta sala. Algo que por lo menos en mi infancia existía casi en cada cuadra, alguien que reparaba la ropa. Hoy en día es algo bastante escaso y es importante que empiece a retornar. Miren lo que le pasó a Philips. Philips, siendo uno de los que firmó ese cartel a principios del siglo pasado, llegó un minuto dado y dijo: a ver, si yo tengo el incentivo de que los clientes me compren cada vez más ampolletas, a mí la verdad me da lo mismo fabricarla que dure, que sea muy robusta. Tampoco tengo ningún incentivo de fabricarla que sea necesariamente muy segura, y el desecho es un problema de mi cliente. Todo eso generaba daños colaterales, particularmente para la marca y para el medio ambiente. Entonces Philips dijo: ¿qué pasa si yo en vez de vender ampolletas vendo lumens? Entonces, si yo me pongo de acuerdo con CDT y aquí tengo tantos lumens y allá tengo tantos lumens y pongo los medidores específicos y le cargo a mi cliente por el uso de los lumens. Miren cómo cambian los incentivos. Inmediatamente me interesa que la ampolleta dure lo más tiempo posible. No quiero venir a repararla, la ampolleta es mía, es Philips, no es de CDT. Entonces tengo que venir acá, cambiarla, llevármela, al mismo tiempo si la tengo que llevar a mi fábrica, ese residuo es mío. Entonces inmediatamente empezaron a diseñar productos que duren más, productos que serán cada vez más eficientes en el uso de la energía, y por último productos que cuando terminan su ciclo de uso sean fácilmente reciclables. Cambian totalmente los incentivos. Además, tienen un negocio recurrente que les hace que el flujo de caja sea fantástico. ¿Quién pierde? ¿El relleno sanitario? Bosch hizo lo mismo. La lavadora. Cuando yo vivo solo, necesito una lavadora, no sé, de 4 litros o 4 kilos. Cuando me voy a emparejar, subo a 8. Tengo un hijo, 10. Me separo, vuelvo a 8. Después tengo 2 hijos más y subo a 12. Después se van los hijos, vuelvo a 8. Puedo eventualmente arrendarle la lavadora a Bosch. No necesito poseer la cantidad de metales que tiene una lavadora. ¿Qué sentido tiene? Y le puedo estar pagando todos los meses a Bosch el arriendo de exactamente las cargas de lavado que yo necesito. Pero además Bosch y con Whirlpool y otras fábricas estamos trabajando en rediseño de las lavadoras para que desprendan la menor cantidad de fibras textiles necesarias y que deshilachen lo menos posible las fibras textiles. Esto que se llama Product as a Service, cómo me muevo de vender un producto a vender un servicio, no solo es aplicable a las lavadoras. Y aquí quiero empezar, ojalá que les cruja la cabeza.
lo puedo hacer también con un edificio. ¿Qué pasa si yo empiezo a diseñar los edificios para su fin de uso? ¿Qué pasa si yo empiezo a pensar que un edificio no necesariamente está diseñado para un solo uso? Este es el showroom de Bosch, diseñado por William McDonagh, donde el showroom estaba diseñado con el showroom y con cierta oficina, pero una vez que terminara ese ciclo de venta, era fácilmente convertible a edificio de departamento. Y eso fue lo que pasó. Los headquarters de Nike, construidos para Nike, diseñados para que cuando Nike terminase de operar sus headquarters ahí, se podía adaptar rápidamente a escuela, a hospital y a edificio de departamento. Había que hacer ciertas modificaciones, pero modificaciones menores. Se acaba la necesidad de que cuando un edificio termina su ciclo, porque el cliente que lo construyó ya no le interesa, tengamos que echarlo abajo y por lo tanto generar todos los residuos que implica el deconstruir un edificio. A mí me tocó con Bill trabajar también en una provocación que fue súper interesante. La NASA dijo, bueno, diseñemos la estación espacial en Marte. Y a mí me tocaba trabajar en temas que tienen que ver evidentemente con plásticos, con elementos de consumo, cómo se habita sustentablemente Marte. Y la provocación fue, hagamos primero la estación espacial en Houston. Y el edificio es un edificio que produce 150% de la energía que consume, produce su propia agua, tiene huerto, etc. Pero una de las cosas más interesantes que tiene este edificio no solo es que está diseñado para un siguiente uso, no solo es un edificio que efectivamente es absolutamente sustentable. Aquí viene otro concepto que yo creo que es súper interesante que lo empiecen a meter en sus cabezas. ¿Qué pasa si yo, cuando construyo un edificio, en vez de que cuando ese edificio haya que echarlo abajo, yo tenga un pasivo? ¿Qué pasa si yo lo construyo como un banco de materiales? ¿Qué pasa si cada uno de los elementos que yo utilizo lo pienso tan bien para que en el momento que yo tenga que derrumbar ese edificio, yo tenga cada pieza identificada, no mezclada? Yo sé que están empezando a decir, chuta, pero ¿cómo hago la mezcla y la aislación y etcétera? ¿Qué pasa si yo soy capaz de identificar cada una de las piezas de forma tal que cuando yo lo eche abajo o quiera deshacer ese edificio, lo que tengo es un banco de material y por lo tanto tengo un activo? Hay edificios que ya están construidos de esa manera. Cada uno de los materiales con un pasaporte. Otra de los elementos fundamentales del ciclo técnico es reusar y redistribuir. Nosotros hemos trabajamos en toda América Latina con algo tan elemental como la botella retornable. Y esto probablemente para muchos de nosotros era algo conocido en nuestra cotidianidad en términos de cómo ir a consumir un bebestible. Yo no necesito tener 450 gramos de terephtalato de polietileno para tomar 2 litros de bebida, pero no solo es razonable desde el punto de vista medioambiental, incluso desde el punto de vista financiero es mucho más razonable, porque esas son envases que dan muchas vueltas y a las pocas vueltas ya termina siendo más razonable desde el punto de vista financiero. Incluso se puede aplicar a paneles solares. Los paneles solares, si yo los levanto un poquitito, puedo generar un ecosistema que me permite producir sombra y eventualmente producir humedad y eventualmente producir elementos alimenticios y agrícolas. En renovar y manufacturar hay un ejemplo muy bueno aquí en el norte de Chile. Neptuno Pumps es una empresa que produce bombas de la alta minería. Son bombas gigantes, tienen como 12 metros de largo. Y lo que hizo Petar, el CEO de Neptuno Pumps, fue mirar la cantidad de bombas que estaban hoy en día desechadas en cementerios de bombas y diseñó un modelo para remanufacturarla, y hoy en día sus bombas se han ganado no solo premios por el impacto medioambiental, sino que además incluso por la calidad de la bomba, y está ayudando a que la minería sea minería cada vez más sustentable. Las alfombras. Hoy en día, de nuevo, esta alfombra, de hecho, supongo que esta es así, sí, es por metro. Yo puedo arrendarla, no necesariamente tengo que poseerla, pero además hay alfombras que están diseñadas con un solo polímero, de forma tal que yo pueda retornarla fácilmente al fabricante y el fabricante pueda reciclarla de forma inmediata. Y en el mundo ideal, si la alfombra pasa a ser un servicio en vez de un producto, yo puedo estar arrendando la alfombra y cambiarla de color, y si se quema, cambio una palmeta, no tengo que cambiarla entera. Por último, está la lógica de reciclar. Se dan cuenta que estamos llegando a que uno de los últimos elementos es, bueno, ¿y qué hago con los desechos que tengo? Todo lo demás es preventivo, todo lo demás lo que busca es cómo hago modelos de negocio que reducen la cantidad de residuos. En el caso de Chile, este es un muy buen ejemplo. Vamos, Carún, que lo que hace es trabaja con las redes de pesca para producir anteojos. Nosotros con Sodimac tenemos todo un modelo, y con Convert Plus, de tomar ciertos residuos de polipropileno y polietileno de los puntos limpios y devolverlos a través de productos que se venden en las mismas tiendas.
Steelcase tiene hoy diseños de sillas cradle to cradle, donde cada uno de los componentes de la silla tiene un pasaporte, y en el momento que tú desamblas la silla, tienes la capacidad de destinarla perfectamente hacia la industria que lo va a convertir en materias primas. En los ciclos biológicos se puede aplicar incluso a prendas textiles. CIA es un muy buen ejemplo, que diseñó una camiseta, cuando decimos acá cradle to cradle gold, es una camiseta que está diseñada hasta la molécula para identificar que no hay ningún elemento tóxico que podría convertirse en un elemento dañino para el suelo, donde esa camiseta es compostada al terminar su ciclo, y es una camiseta de 9 euros, hoy en día está 7,5, o sea, también es bastante asequible. Tenemos distintos sistemas de reciclaje, incluso domiciliario, que debieran avanzar en los sistemas municipales. Lo estuvimos conversando con Marcelo antes. Hoy en día, incluso en el ciclo biológico, está empezando a absorber materiales que eran del ciclo técnico. Entonces, este es un reemplazante del Plumavit, que hoy en día este está hecho a partir de hongo, este está hecho a partir de bacterias y de algas, perdón. Entonces, empezamos a reemplazar elementos que estaban en el ciclo técnico y sin destino por elementos del ciclo biológico que pueden ser perfectamente reincorporados al suelo. Nos acordaremos muchos de nosotros, hace 20, 30 años atrás la farfana era una mala palabra. Hoy en día la farfana, la biofactoría que tiene Aguas Andinas en la farfana, es un ejemplo mundial. Hoy en día Santiago tiene un tratamiento de aguas residuales mejor que Londres. Y con esas aguas residuales, no solo al tratarse y devolverse al río, se están regenerando zonas de peces y de aves, sino que además con la fracción sólida se está generando metano que sirve para 28.000 familias de Maipú a través de agua potable y de energía eléctrica. Volviendo al tema del celocantomorfo que les mostraba antes, Leis, preocupado de qué es lo que pasa con su empaque, lanzó un concurso mundial. Estuvimos trabajando muchos años, pero Leis lleva 15 años desarrollando la tecnología para tener un envase compostable de papas fritas. En el concurso estaba participando una organización india, una estadounidense y nosotros, el ciclo en Chile, y fuimos los primeros en lograr el cierre completo del ciclo. Hoy en día las papas fritas artesanas Leis, tú las puedes después devolver a los buzones que tenemos en algunos puntos limpios, y nosotros garantizamos la compostabilidad industrial completa de ese envase para que no genere ningún residuo y no se lo tenga que comer ningún celocantomorfo. A través del caso Triciclo les quiero graficar muy rápidamente algunas otras cosas que hemos hecho. Nosotros tenemos una serie de reconocimientos globales. Nuestra lógica conceptual es que la basura es un error de diseño. Y aquí quiero también dejarles ese tema muy bien metido en la cabeza. El 85% de la carga ambiental de un producto o de un servicio se define en el momento de diseñarlo. No sirve de nada, y eso nos pasa demasiado, que nos llamas cuando el edificio ya está construido. Oye, ¿nos podía arreglar esto? O ya estamos en la obra. Oye, estamos con un problema de residuos. Llámanos antes, llámanos en el momento en que estáis diseñando las primeras partes de los planos. Y sin duda vamos a tener posibilidades de llegar a construir algo que no genere desecho y que genere un menor impacto ambiental. Estamos operando en casi toda América Latina, incluso en Costa Rica y México. Trabajamos mucho con Sodimac. Hoy en día nosotros estamos trabajando, revisando cada uno de los SKUs de marcas propias de Sodimac, y dentro de poco ya vamos a empezar a trabajar también con las marcas de los proveedores para que cada uno de esos elementos esté mejor diseñado desde el punto de vista de la carga medioambiental. Lanzamos la primera botella baja en residuos con Coca-Cola el año pasado. Hemos ayudado a Unilever a perfeccionar ciertos envases. En Walmart también tenemos gente trabajando en rediseñar todos los envases que colocan en el mercado. Empresas de María, un caso súper interesante, una empresa antigua, que en la redefinición de la empresa dijeron vamos a redefinir de María, ¿recuerdan? Dayco, Virginia, como una empresa de economía circular, y hoy en día estamos con una tienda en Viña donde tú puedes ir y tienes como surtidores específicos para detergente, lavalosa, suavizante, sin tener que, llevando tú tu propio envase, sin tener que comprar el envase. Con LATAM estamos trabajando en hacer la cabina cero residuos. Triciclo, después de ese informe que les mostré del 2016, ha sido participante del New Plastics Economy, esta nueva lógica de entender la economía de los plásticos. En tanto 2016-2017, durante todo el 2018 estuvimos trabajando a través del New Plastic Economy en traer a Chile un Plastic Pact. Ese Plastic Pact ya está en el Ministerio de Medio Ambiente, y Chile dentro de poco va a lanzar esto como una nueva forma de entender la problemática de los plásticos a nivel
nacional, sería el tercer país del mundo en tener un plastic pack, que no es otra cosa que decir, este es un problema serio y tenemos que resolverlo entre todos. Va a haber cosas que tenemos que eliminar de las aplicaciones plásticas, hay otras en las cuales tenemos que innovar de forma radical y hay otras en las cuales simplemente tenemos que fortalecer los sistemas de circularización. Nosotros lo que hemos hecho también es tomar una experiencia de 10 años de sistemas de recolección de residuos y desarrollar softwares que permiten que cualquier empresa nos muestre lo que está haciendo y nosotros a través de esos softwares mostrarle dónde están los potenciales errores de diseño que se pueden llegar a corregir. Eso fue lo que hizo que nos ganáramos el Circulars. Ahí estoy con William McDonough, que es el padre de la economía circular, este arquitecto que es inspiración nuestra y hoy en día es socio de Triciclos, con el cual estamos trabajando también en resolver algunas problemáticas globales en torno al plástico y al cambio climático. Lo que quiero llevarlos ahora es una dimensión que Marcelo la mencionó, digamos, que tiene que ver con los trabajadores en distintas dimensiones. Hoy en día hay una necesidad de vincularse en esa materia, porque hasta hace poco nosotros creíamos que bastaba para ganar la confianza de nuestros distintos públicos de interés con que nosotros tuviéramos buenas competencias. ¿Qué es lo que hacemos? O tuviésemos un buen equipo. ¿Cómo lo hacemos? Hoy en día lo que la sociedad nos está pidiendo es un propósito. Y yo sé que nos incomoda como empresarios que venga un externo a decirme para qué existe mi empresa, para qué hago lo que hago, es algo que evidentemente como que tiende a agredir. Bueno, es tapar el sol con un dedo, el pretender que eso no exista. Hoy en día la sociedad y mucho a través de las redes sociales nos están cuestionando eso. ¿Para qué cresta existe tu empresa? No solo cómo hacen las cosas ni qué es lo que hace. Esa es la forma que nosotros tenemos para ganarnos la confianza. Y es que el mundo ha cambiado de forma radical entre por lo menos lo que era mi época, donde a mí se me enseñó, no sé si de forma tan directa, pero sí de forma más bien indirecta, que yo tenía que elegir entre ganar plata y mejorar el mundo. Y para mejorar el mundo me voy a hacer cura, y no sé si eso me hubiera llevado a mejorar el mundo, a una ONG, y tampoco necesariamente creo que me hubiera servido para mejorar el mundo, o meterme en política. O sea, ninguna de las tres alternativas, al menos a mí, me pareció que era el camino que me llevaba a mejorar el mundo, pero resulta que el otro era para ganar plata. Y solo para ganar plata, y eran más bien decisiones que estaban enemistadas. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que yo no puedo mejorar el mundo y ganarme las lucas a través de hacerlo? Ese es uno de los grandes cambios de paradigma que está ocurriendo, particularmente con las nuevas generaciones entrando al mercado laboral que dicen, yo quiero dejar de estar entre el materialismo y los valores sociales y medioambientales, quiero ser un aspiracional. Quiero aspirar a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ese es lejos el segmento que más crece a nivel global. Y es tremendamente razonable. ¿Cómo no va a ser obvio que las empresas más premiadas del mundo sean aquellas que están resolviendo los problemas del mundo? Es que más, toda empresa debiera existir para eso. No debiera existir una empresa que exista para generar un problema. O incluso que sea neutra respecto de los problemas del mundo. Este señor lo entendió muy bien y quiero traerlo a colación. Emmanuel Fabre, el CEO de Danone. Y Danone empezó una dinámica de potenciar esa lógica hasta llegar a sentarse con la banca y decirle, nosotros les pedimos a ustedes 2,5 billones de dólares de capital de trabajo todos los años. Y esos 2,5 billones de dólares están indexados a una tasa de interés que está indexada a un riesgo. Y el riesgo de Danone hoy en día está lejos de si el yogur es bueno o es malo. Tiene que ver con 3 siglas, ESG. Environment, Social and Governance. Eso es lo que están mirando fundamentalmente desde el sector financiero. ¿Cuál es tu comportamiento en temas medioambientales, sociales y de gobernanza? Esos son los elementos que están poniendo en riesgo las grandes inversiones. Entonces Manuel Faber le dijo, si yo estoy gestionando mis prácticas de ESG, en este caso a través de la evaluación de impacto B, y por lo tanto estoy disminuyendo ese nivel de riesgo, ¿no debiera bajar también la tasa de interés? Y la banca, y estoy hablando de Citibank, Rabobank, JP Morgan, Berkeley, Santander, le dijeron, sí, tienes toda la razón. Y hoy en día los 2,5 billones de dólares de capital de trabajo de Danone están indexados a cuál es el mejor desempeño que ellos tienen en parámetros de medio ambiente, sociales y de gobernanza. Ellos tienen ya, pero es Danone, es allá, lejos. Hortifruti. Esto es de enero. Hortifruti obtuvo con Rabobank un crédito verde por 26 millones de dólares indexado a que se mantenga como empresa B certificada. Hoy en día Rabobank, ING, AMR y me falta una, Intesa Sanpaolo son bancos que tienen un manual para sus evaluadores de riesgo en torno a la circularidad o la linealidad del negocio y las prácticas de ESG.
Desde ese punto de vista, ¿cómo van a ser las nuevas empresas de la siguiente década? Van a ser empresas que, como bien dice Paul Polman, el saliente CEO de Unilever, van a estar indexadas a los ODS, porque ahí es donde están las mayores oportunidades de negocio. Los ODS son 17 grandes objetivos que tenemos como humanidad que cumplir al 2030, está en la agenda global, este es el lenguaje global para el 2030, y son temas tremendamente concretos, entre los cuales está la industria, la innovación y la infraestructura, está las ciudades y comunidades sostenibles, está la producción y consumo responsable, está la acción por el clima, energía asequible y no contaminante. Hay una serie de elementos que tocan bastante bien a la industria de la construcción. Aquí no solo hay una agenda de los 193 países que la hayan firmado, 197 países, aquí hay una agenda que debe tocar al sector empresarial. Acá hay oportunidades extraordinarias. Y es que efectivamente 11 de los 17 tienen que ver con la economía circular, 5 de ellos apelan muy directamente a la economía circular. Aquellas empresas que se posicionen aquí, además van a ser las empresas que van a tener mejor grado de credibilidad con la autoridad. Por último, déjenme contarles este caso. Esta es una zapatilla Adidas, fabricada con 11 botellas de plástico, ya llevan vendidas 6 millones de unidades. Es una zapatilla que cuesta mínimo $200 respecto del equivalente que es de $180. Ha tenido un 25% más de ventas que la zapatilla equivalente, por el hecho de ser una zapatilla hecha a partir de plástico del océano. Pero pasaron otras dos cosas tremendamente interesantes, no solo que ha tenido muy buenas ventas. Primero, Adidas decidió que a partir del 2024 va a fabricar todos sus productos con plástico reciclado. Y lo segundo, que es muy interesante, estuve en octubre del año pasado con el gerente global de marketing y me contaba que por primera vez en la historia de Adidas, una empresa que hace la camiseta de Alemania y de varias selecciones más de fútbol y del Real Madrid y de varios grandes atletas, etc. Por primera vez en la historia, alguien llegó a una entrevista de trabajo porque había un producto determinado. Por primera vez se mencionó un producto en una entrevista de trabajo. Sandro Solari, ustedes lo conocerán. Los jóvenes se mueven como empresas B, entienden causas y se mueven por causas. Entonces, el proceso de certificación de una empresa B es bastante similar a lo que ellos traen en su ADN. Entonces, las empresas que logren subirse a esta certificación y entender el por qué estamos haciendo esto, van a poder captar el talento. Y con ese talento van a poder surfear mejor esta ola tecnológica que está rompiendo o irrumpiendo en el mundo. En esta declaración, digamos, Sandro hace una manifestación muy directa respecto de las empresas B. Para mí, de lo que estamos hablando es de la nueva economía, digamos. La economía circular y las empresas B o la economía B están totalmente vinculadas. Lo que él está diciendo, que me parece súper interesante, es aquellas empresas que tengan un propósito claro, que esté conectado con las problemáticas que están ocurriendo en el mundo, van a poder atraer mejor el talento y con ese talento efectivamente van a poder enfrentar mejor la ola tecnológica. Yo tengo la suerte, no sé si la suerte a esta altura es la mejor palabra, pero yo viajo todas las semanas fuera de Chile, a distintos lugares del mundo, y particularmente mis conversas son con grandes CEO, con personas que están trabajando a nivel de grandes compañías. Y la verdad es que la razón por la cual las empresas están teniendo una conversación como la de hoy no es necesariamente por el oso polar, no es necesariamente por la deforestación, es por eso, es por el talento. Lejos, más del 75% de las conversaciones son: compadre, no estoy siendo capaz de atraer el talento como lo atraía hace 5, 10, 15 años atrás. El bono ya no sirve, la camioneta ya no sirve, la participación accionaria a veces ni siquiera me sirve, ¿para qué decir stock option? Hay una conversación en torno a el acto de contratar que muchas veces ya se dio vuelta. Y en vez de yo entrevistar a alguien, él me está entrevistando a mí. Y esa persona me está preguntando para qué existe mi empresa, qué es lo que hacemos, cuáles son los valores de la empresa, cómo eso se va a conectar con lo que yo necesito todos los días. Y es que efectivamente el 80% de los jóvenes piensan que son las empresas las primeras que deberían tomar una acción respecto de resolver los grandes problemas medioambientales. No basta hoy en día con que dejemos esto a los gobiernos de la ONG, los gobiernos de la ONG son necesarios, pero claramente son insuficientes, son lentos. En las empresas somos rápidos y somos rápidos además para innovar y para encontrar esas oportunidades de negocio. Ese es el desafío que representa hoy la economía circular, más allá de si algunos de ustedes tienen una conexión específica con el medio ambiente, con causas medioambientales, fantástico, porque eso los va a llevar a ser más activos. Piénselo desde el punto de vista de los negocios. En las problemáticas que estamos generando hay extraordinarias oportunidades de negocio y la construcción, sabemos, no solo es generador.
a partir de los residuos que genera, el generador a partir de los diseños de los edificios, a partir de los diseños de los modelos de negocio. Muchas gracias.